y todas. Estamos aquí, bueno, pues para presentar un poco el máster en Patrimonio Cultural Digital, el máster interuniversitario en Patrimonio Cultural Digital, que se imparte, que se coordina desde la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, el título es un título profesionalizante, pero también sugestivo para la gente que pues, tiene un gusto en cuanto al patrimonio cultural, pero también a las nuevas formas de comunicación, de difusión, de producción de contenidos que están enraizadas en lo digital. Es un máster que yo creo que va más allá de los contenidos más tradicionales, va más allá de la propia digitalización en cuanto a reproducción o de la generación de bases de datos, aunque también está recogida, como veremos, en algunos de sus contenidos, pero avanza hacia nuevas formas de comunicación, nuevas formas de difusión, nuevas formas de generación de contenidos virtuales, digitales, que entran en la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, sin olvidar esas formas pues bueno, más usuales y conocidas de tratar contenidos documentales, patrimoniales, patrimonios materiales, inmateriales, legados en definitiva, que pues, son susceptibles de generar toda una serie de recursos, tanto de investigación como de gestión, como de sectores económicos, turísticos, etc. En una presentación inicial, el título tiene una duración de 1 año y medio. Es un título presencial, absolutamente presencial en sus contenidos. Es decir, se requiere la presencialidad en el aula, la asistencia a las materias. Unas materias que están impartidas en castellano y en gallego. Generalmente no hay ningún problema para seguir la docencia. Que tiene una orientación profesionalizante, es decir, este es un máster que se orienta, y lo veremos después, especialmente en lo relativo a sus prácticas, a las prácticas de empresa, los TFMs y demás, se orienta a la generación de un capital humano que pueda desempeñar una labor profesional en un sector en enorme crecimiento actualmente, que es el de ese patrimonio cultural o el de esa generación de contenidos digitales que tienen una raíz en su centro de patrimonio cultural, ¿no? Se ofrecen aquí 25 plazas en el máster, de las cuales 13 de ellas salen en la propia Universidad de Santiago, ¿no? En la USC, y otras 12 en la Universidad de Coruña. Este es un máster interuniversitario, es decir, es un máster que se imparte en un grupo único, hay una única clase, es un grupo exclusivamente único que está enlazado a través de aulas espejo, a través de las sesiones en Teams, y que tiene 13 de sus alumnos en la USC y 12 en la de Coruña. Como decía, tenemos dos espacios, USC, Universidad de Coruña, una red considerable que a partir de aquí ha sido generada y que cuenta con la presencia de otras muchas instituciones y espacios que entran en el ecosistema del propio máster. El CISPAC, el Centro de Investigaciones de Paisajes Atlánticos Culturales, el Clúster Audiovisual de Galicia, la red de Estela de 5.0 de Patrimonio Cultural Digital vinculado al Camino de Santiago, la Cátedra Institucional de Patrimonio Cultural Digital de la USC, que es una de las grandes impulsoras, el Clúster TIC de Galicia. Todos estos son espacios que generan una red enormemente solvente y fuerte, que no solamente apoya, sino que nutre de contenido y de posibilidades a este máster, ¿no? Al máster de Patrimonio Cultural Digital. La parte audiovisual, la parte TIC, el segmento TIC, y con todos ellos en los dos centros universitarios en los que se radica la docencia, pues ofrecen toda una serie de posibilidades en cuanto a las ideas que el alumnado, que vosotras y vosotros podáis tener. Este es un máster que lo que busca es ofrecer la posibilidad de desarrollar los proyectos que tenemos en la cabeza o que van surgiendo a medida que recibimos la docencia. Es decir, está abierto a que con el paso de la docencia y del tiempo vayáis dándole forma a vuestros propios proyectos y a vuestras propias ideas. A eso que a veces se nos ocurre y decimos, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no? Bien, pues ese por qué no
en una raíz de patrimonio cultural y que tiene como herramienta o como fundamento las herramientas digitales, eso es el centro de este máster, ¿no? De este máster en patrimonio cultural digital, que tiene en toda esta red, pues bueno, un sustento enormemente fuerte. En cuanto a sus contenidos, bueno, el máster se orienta hacia tres ramas fundamentales, ¿no? La generación de nuevas herramientas de investigación y gestión digital. Aquí entran las inteligencias artificiales, entran pues, herramientas como ChatGPT, DeepSeek, Copilot y demás, en cuanto a cómo incluirlos o cómo desarrollar herramientas en la gestión de la información y en la investigación en torno al patrimonio cultural, la virtualización de elementos de información, la virtualización de procesos de investigación y de gestión digital desde el patrimonio cultural. También la propia reflexión y el desarrollo de proyectos de matriz digital. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos las nuevas formas de comunicación digital, de producción desde los proyectos que tienen una base digital, las nuevas narrativas, las nuevas formas de narrativa, en este caso relativas al patrimonio cultural, y el máster intenta promover la reflexión y el desarrollo por parte del alumnado de sus propios proyectos de matriz digital. Pues ya os digo, esos que cuando vemos un museo, cuando vamos a un espacio de difusión, cuando vamos a un yacimiento, cuando vamos a un espacio de visita, cuando jugamos un videojuego de raíz histórica o que tiene un trasfondo histórico, en todo este ecosistema y esta amalgama de posibilidades, aquí con el centro del patrimonio cultural y en estas nuevas herramientas digitales, metaverso, etcétera, reflexionar y desarrollar, permitir desarrollar al alumnado sus proyectos propios. Y luego, herramientas de investigación y gestión digital, que quizás es un poco más tradicional, por la generación de no solamente de esas bases de datos y digitalización de contenidos, sino aquí la inclusión de formas de inteligencia artificial generativa, no solo conversacional, sino generativa también, virtualización, de reflexión y desarrollo de los proyectos y la creación de contenidos y desarrollo de contenidos patrimoniales en medios digitales. Aquí el universo es enormemente extenso, rico, cambiante en cada momento. Bueno, vosotras y vosotros lo sabéis perfectamente, mucho mejor que yo seguramente. Cambiante y sugestivo y sugerente en cuanto a lo que podemos hacer. Espacios audiovisuales, marcos de gamificación, segmento del sector de videojuegos, o de gamificación de procesos culturales también, o de procesos de disfrute de contenidos patrimoniales, transferencia, formas de transferencia de investigación y de alcance de llegada a la sociedad, de transferencia de ese contenido hacia la sociedad. Bueno, pues, todos estos centran esta tercera pata, que es la generación de contenidos patrimoniales en medios digitales. Herramientas de investigación y gestión digital, reflexión y desarrollo de proyectos de matriz digital y creación de contenidos patrimoniales son los tres bases, los tres patas un poco sobre las que se desarrollan los contenidos que busca y que fortalece en el alumnado, en el estudiantado, este máster, ¿no? Todos desde ese centro del patrimonio cultural concebido en un espectro amplio, es decir, esto no es simplemente una cuestión de patrimonio bibliográfico y documental, que también se recoge, sino artístico, fotográfico, inmaterial, agroecológico. Vemos ahora cómo está planteado. Bueno, la estructura del máster, para que sepáis un poco las formas del cursado, es un máster que tiene 90 créditos, es un máster intenso, es un máster, como decíamos, en año y medio, en el cual en el primer año se cursan 60 créditos. De ellos, 30 son obligatorios, en materias obligatorias, y después 30 créditos en materias optativas a elección por parte del estudiante o la estudiante. Aquí vamos a ver ahora los tipos de materias con los que contamos, pero esto sería la parte más teórica y formativa en este primer año, ¿no? En 2 semestres, vamos a ver. Y luego el segundo año, que tiene un semestre adicional en el cual se desarrollan las prácticas académicas externas, las prácticas formativas de máster, que son 15 créditos, y un TFM también intenso en lo formativo de 15 créditos. Esta es la estructura, la arquitectura del cursado del título. La propuesta que se hace
desde la propia memoria. El primer año, esos 60 créditos, como decíamos, se dividen en un primer semestre de 30 créditos con materias obligatorias, y aquí nos constan las materias que dan los fundamentos teóricos, los conceptos y las destrezas en las que se formará a la estudiante y el estudiante en el marco del patrimonio cultural digital. Y una vez conseguidos, una vez finalizada esta formación del primer semestre con 30 créditos, tenemos un segundo semestre de otros 30 créditos con materias optativas. Y aquí tenemos dos itinerarios que no son exclusivos, es decir, que no son excluyentes, mejor dicho, que no implica cursar las materias de uno y no las de otro, pero que sí, bueno, pues ofrecen dos bloques bastante segmentados. Por una parte, contenidos prácticos y específicos, y por otra parte unos contenidos más técnicos. Es verdad que lo usual en el estudiantado es que se entremezclen materias de ambas y, como veis, pueden promover una formación enormemente rica. Este primer año tiene, por tanto, estas materias obligatorias y optativas. Las obligatorias son los contenidos, fundamentos, conceptos, destrezas básicas en las que se forma el estudiantado. Y son estas materias obligatorias, de cursado obligatorio, de 5 créditos ya en el primer semestre, ¿no? Patrimonio, concepto de fundamento histórico, un marco de instrumentos jurídicos y normativos para la gestión del patrimonio y protección. Todo esto pretende dar un fundamento fuerte en la noción patrimonial para la generación posteriormente de proyectos, pero conocer tanto los conceptos del propio patrimonio y el fundamento teórico que lo sustenta, como los instrumentos jurídicos en los que se mueve. La gestión del patrimonio digital y la gestión digital del patrimonio, una materia que nos pone en la tesitura del modo en que se gestiona el patrimonio desde las herramientas digitales y el patrimonio que se va generando en lo digital, ¿no? Bases de datos, lenguajes. No es un máster tecnificador en el sentido de aprender a programar. Es un máster que se orienta a liderar proyectos, formar un capital humano que lidere esos proyectos de gestión, esos proyectos de elaboración, como decíamos antes, de investigación, de generación de contenidos, etcétera, y que por tanto sepa, por lo menos, del marco o lo que se necesita y el marco que nos estamos. Conservación del patrimonio cultural, una materia en torno al modo en que se conserva el patrimonio, no solamente el que se conserva hasta ahora, sino las formas en las que vienen en los tiempos futuros, en las formas de conservación. Tecnologías aplicadas al patrimonio, un marco que de nuevo nos trae las cuestiones más técnicas en cuanto a cómo aplicar ciertos espacios tecnológicos a la protección patrimonial, y comunicación y marketing cultural, ¿no? Una materia que trae la parte de transferencia, de comunicación con la sociedad, de rentabilización de nuestros propios productos. Estas son materias obligatorias, con 30 créditos que tienen que ser cursados en ese primer semestre. A seguir, tenemos el segundo semestre con contenidos prácticos, específicos y técnicos, y más tecnológicos, ¿no? Aquí tenemos el primer bloque con las gestiones digitales. Tenemos materias de 5 créditos. Esto ya son materias optativas, ¿eh? Hay que cursar 30 créditos, pero se eligen entre estas y las que veremos ahora. Gestión digital del patrimonio documental y bibliográfico, gestión digital del patrimonio arqueológico, gestión digital del patrimonio artístico, gestión digital del patrimonio inmaterial, gestión digital del patrimonio fotográfico, audiovisual y musical, gestión digital de patrimonio agroecológico y paisajístico, y gestión digital de patrimonio geográfico. Como veis, segmentamos materias monográficas que segmentan contenidos y que ofrecen las formas de desarrollo, gestión y noción de proyectos en cuanto a espacios diversos del patrimonio cultural, en su amplia perspectiva, pero siempre con esa orientación de generación de unos contenidos diferentes realmente, humano que pueda desarrollar y liderar este tipo de proyectos. Y aquí se añaden unos contenidos mixtos, teórico-instrumentales, yo creo que enormemente interesantes. Son materias menores, ya de 3 créditos, narrativas transmedia aplicadas a la comunicación histórica, en la que entramos en la forma de comunicación del discurso a través de medios distintos y de espacios distintos de comunicación en la comunicación histórica y el patrimonio cultural, valorización del patrimonio, fundamentos y técnicas, innovación y sustentabilidad en proyectos de patrimonio digital, virtualización y recreación del patrimonio, captura y análisis de la realidad, en unas materias enormemente interesantes desde el punto de vista de la generación de contenidos desde las realidades que conocemos,
productos interactivos y gestión de redes sociales, y SIG y modelos 3D. Todo esto viene a conformar una oferta amplia, una oferta fuerte, una oferta bueno, pues que va asentándose realmente en la formación de este capital humano, como decíamos, que sois vosotras y vosotros para la generación de proyectos y para el liderazgo y concepción de proyectos de cara al futuro. Y a esto le seguiría ese segundo año que tiene 30 créditos. 30 créditos en los cuales se desarrolla un trabajo de fin de máster y unas prácticas de fin de máster, ambos con 15 créditos cada. Entonces, el completado de la formación. Aquí, las prácticas de fin de máster, las prácticas académicas externas, tienen la misión de vincular al estudiante y la estudiante con el marco empresarial que está desarrollando estos contenidos actualmente. Y aquí ya veis, pues bueno, un ecosistema al que le vamos dando forma con cada anualidad, con cada año académico, va añadiéndose empresas como punteras realmente, Trasancos 3D, Sharecode, NTT Data, una empresa capital. Actualmente estamos también trabajando con Plexus, Possible, proyectos como Cosmotec, que están haciendo cosas súper interesantes en el modelado del patrimonio, en la difusión y en el disfrute y generación de proyectos, en este caso desde el Pórtico de la Gloria, por ejemplo. También Trasancos lo ha hecho. Sharecode trabaja sobre documentación y la forma de gestión de documentación archivística, bibliográfica y el modo de generación de proyectos desde ahí. Bien, pues este marco empresarial y otros que se puede añadir, incluso que podéis añadir con el contacto vuestro propio que conozcáis, este marco empresarial es el que ofrece las posibilidades al estudiantado para insertar y desarrollar estas prácticas en él, ¿no? Prácticas académicas externas, por tanto, y después el TCM, con la pregunta de cuál es tu proyecto. Gestión, investigación, generación de contenidos. El TCM tiene la misión de generar un producto vuestro, un proyecto propio, vuestro, al que le vais dando forma a lo largo del cursado del máster. Un proyecto cerrado, que pudiese salir al mercado, que pueda tener es decir, que sea lo más definitivo posible, pero no es necesario que sea totalmente usable, ¿no? En nuestro caso, y os pongo por ejemplos, hay unas jornadas, tenemos unas jornadas, organizamos patrimonios culturales, miradas digitales, en las que se ofrece al alumnado, estamos ahora mismo organizando las de este año, se ofrece al alumnado la posibilidad de presentar su proyecto. Antes de empezar el TFM, presentar aquello que me gustaría hacer y dar una pequeña intervención de unos 15-20 minutos, con presencia, si es posible, de empresas del sector, con presencia de los docentes del título, para ofertar el proyecto que yo quiero hacer. Yo, viendo toda esta formación que he tenido, dándole vuelta a mis ideas, viendo el por qué estoy aquí, qué quiero hacer, esto es lo que me gustaría proponer. Creo que se puede hacer algo como esto. Y aquí, pues por ejemplo, os pongo algunos títulos que se han defendido ya como trabajos de fin de máster. Redescubriendo la muralla de Santiago, propuesta para revaloración y reconstrucción. Y se ha hecho una reconstrucción digital que se pueda disfrutar desde un contenido digitalizado. Un recorrido por el imaginario popular gallego a través de la realidad virtual. Se ha generado una aplicación de realidad virtual. Ahora mismo, contamos con unas gafas de realidad virtual, con unas MetaQuest 3 y MetaQuest 3S a disposición del alumnado del título. Libersanti y Acobi, propuesta de un chatbot para divulgar el patrimonio documental y política calixtino. Reconstrucción 3D de la arquitectura de Santiago, Pazo de Espiño. Bueno, son trabajos diversos que emanan de vuestros proyectos y de lo que podáis querer hacer. Y esto pone fin a un título que, bueno, pues como indicador de calidad, ha sido galardonado como la mejor iniciativa formativa de 2023 en la 4ª edición de los premios de la Sociedad Humanidades Digitales Hispanas, ¿no? Bueno, pues este premio, este galardón, es un buen broche, buen indicador de calidad del máster. El premio se ha recogido el año pasado y bueno, pues nos pone un poco en la tesitura de un título que, ya os digo, busca generar este capital, ¿no? Y busca que se lideren los proyectos desde gente que sea consciente de las necesidades, de las posibilidades y sobre todo que abra las nuevas puertas a este patrimonio cultural digital.
Aquí el contacto de información, bueno, pues yo soy José Manuel Sánchez, soy el coordinador del título, mi correo, josemanuel.sánchez@usc.es, soy profesor permanente laboral en el área de Historia Medieval, pero siempre con un gusto desde tiempo muy anterior también, pues bueno, en este marco de las tendencias digitales, de las formas de comunicación digital. Aquí mi despacho en la Facultad de Historia, pero especialmente pues, bueno, mi correo a disposición para cualquier duda que podáis tener. Y aquí os dejo también pues, dos webs que tienen información también del máster, pues que os pueden servir como forma introductoria, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Estamos a disposición, estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Ahí os queda, les digo, el contacto, el correo, y encantados de este contacto con vosotras y con vosotros, pues todos este patrimonio cultural en la comunicación digital de este tiempo. Muchas gracias.